16 de mayo de 1957. Coudersport, Pensilvania. Un pueblo de montaña de menos de 3.000 habitantes, perdido entre bosques, a 800 kilómetros de Chicago. En una casa alquilada, un hombre de 54 años vuelve de la tienda con una botella. Está gordo, tiene el pelo escaso y una cara hinchada que ya no se parece a la de las fotografías de su juventud. Debe dinero, debe mucho dinero. Los negocios en los que se metió los últimos años han fracasado uno detrás de otro, y el último, una empresa que fabricaba papel a prueba de falsificaciones, está a punto de hundirse también. Entra a la cocina, se sirve un vaso de agua en el fregadero y cae al suelo. Su esposa lo encuentra ahí. Un ataque al corazón masivo. Muere en cuestión de minutos. En su cuenta bancaria hay algo menos de $1.000. En su casa, deudas. En el pueblo, nadie sabe realmente quién es. Para los vecinos de Coudersport, es un tipo simpático que bebe demasiado y que a veces, cuando lleva unas copas encima, cuenta historias sobre gánsteres de Chicago que nadie termina de creerse. Su muerte no sale en los periódicos nacionales, ni una línea. Ese hombre se llamaba Eliot Ness, y 4 meses después de que lo enterraran, se publicó un libro sobre su vida que lo convirtió en el policía más famoso de la historia de los Estados Unidos. Ese libro vendió millones de ejemplares. Generó una serie de televisión que fue un fenómeno nacional durante 4 temporadas. Después una película que ganó un Oscar. Después otra serie. Después videojuegos, cómics, tours turísticos en Chicago. Todo eso ocurrió después de su muerte. Él no vio nada. No cobró prácticamente nada. Murió endeudado en un pueblo de Pensilvania 4 meses antes de volverse inmortal. Pero esa no es la parte más extraña de esta historia. La parte más extraña es que la razón por la que Eliot Ness es famoso es, básicamente, falsa. Porque todo el mundo sabe una sola cosa sobre este hombre, que fue él quien derrotó a Al Capone. Y no lo hizo. A Al Capone no lo derrotó Eliot Ness. Lo derrotó un contador del Departamento del Tesoro llamado Frank Wilson, con papeles, libros de contabilidad y una paciencia de años. Ness no participó en ese caso. Ness no declaró en ese juicio. Ness no aportó las pruebas que enviaron a Capone a prisión. Eliot Ness hizo otra cosa, y esa otra cosa era real y era valiente. Pero no fue eso. Y hay algo más, algo que casi nadie cuenta. Los mejores años de Eliot Ness no fueron los de Chicago. Fueron los que vinieron después en otra ciudad, haciendo un trabajo mucho más importante y mucho menos cinematográfico. En esos años limpió uno de los departamentos de policía más corruptos del país. Se enfrentó a los sindicatos controlados por el AMPA y transformó por completo la seguridad de una ciudad entera. Nadie lo recuerda por eso. Y también fracasó. Persiguió durante años a un asesino en serie, al que nunca atrapó. Tomó una decisión desesperada que lo persiguió el resto de su vida. Y una noche cometió un error que destruyó su carrera pública para siempre. En este documental vas a conocer al hombre real que había detrás de la leyenda. ¿Quién fue de verdad? ¿Qué hizo de verdad? ¿Quién derrotó realmente a Al Capone? ¿Y por qué el policía más famoso de Estados Unidos murió arruinado, alcoholizado y completamente olvidado, 4 meses antes de convertirse en un mito? Quédate hasta el final, porque la última parte de esta historia, la de cómo un hombre muerto se volvió más famoso que cualquier hombre vivo, es la más increíble de todas. Para entender a Eliot Ness, hay que entender qué era Chicago cuando él empezó a trabajar. Y hay que empezar por una fecha, 16 de enero de 1920. Ese día entró en vigor en todo el territorio de los Estados Unidos la 18ª enmienda a la Constitución, que prohibía la fabricación, el transporte
y la venta de bebidas alcohólicas. Un país entero de bebedores se quedó, de la noche a la mañana, sin manera legal de beber. La ley no eliminó el consumo, ni se acercó. Lo que hizo fue coger una industria completamente legal, enorme, con fábricas, camiones, distribuidores y millones de clientes, y entregársela gratis a quien tuviera el estómago de tomarla. En Chicago, quien lo tuvo fue un hombre de 26 años llegado de Brooklyn. Al Capone heredó la organización criminal de la ciudad en 1925, cuando su mentor Johnny Torrio sobrevivió a un atentado y decidió retirarse. Y en 5 años construyó algo que Estados Unidos no había visto nunca. Las cifras son difíciles de asimilar. Se calcula que la organización de Capone llegó a facturar decenas de millones de dólares al año, en una época en la que un obrero ganaba unos $1.500 anuales, controlaba cervecerías clandestinas, destilerías, rutas de importación desde Canadá y una red de miles de bares ilegales repartidos por la ciudad. Pero el dinero no era lo más importante. Lo más importante era lo otro. Chicago estaba comprada. Los números de la época dan una idea del tamaño del problema. Durante los años de la prohibición, miles de agentes federales del ramo fueron cesados o procesados en todo el país por corrupción. No decenas, miles. El sueldo de un agente rondaba los $2.300 anuales y un solo camión de alcohol podía valer 10 veces eso. La aritmética era demoledora y todo el mundo la entendía. Un hombre honesto ganaba un salario modesto y se jugaba la vida. Un hombre comprado ganaba en una noche lo que su sueldo le daba en un año y además dejaba de tener enemigos. En ese contexto, no cobrar no era una virtud excéntrica, era una anomalía estadística, y no comprada en el sentido de que algunos policías aceptaban sobornos, comprada de forma sistemática, industrial, de arriba abajo, agentes de calle, sargentos, capitanes, jueces, fiscales, concejales. En el suburbio de Cicero, la organización llegó a controlar el ayuntamiento entero, con un alcalde que respondía directamente a ellos. Los investigadores federales de la época describieron una situación que hoy cuesta creer. No existía prácticamente ninguna operación policial contra Capone que no se filtrara antes de ejecutarse. Se preparaba una redada, y cuando los agentes llegaban al lugar, la cervecería estaba vacía y limpia. Se detenían a un testigo, y el testigo se retractaba antes de llegar al juzgado. La violencia era el otro pilar. Los años 20 en Chicago dejaron cientos de asesinatos vinculados al AMPA. Coches acribillados en plena calle, bombas en negocios que se negaban a pagar, tiroteos con ametralladoras Thompson desde vehículos en movimiento. Y el 14 de febrero de 1929 ocurrió el episodio que cambió todo. Esa mañana, en un garaje de la calle Clark Norte, 7 hombres vinculados a la banda rival del norte de la ciudad fueron alineados contra una pared por individuos vestidos con uniformes de policía y ejecutados con armas automáticas. La escena, fotografiada y publicada en periódicos de todo el país, horrorizó a Estados Unidos como ningún otro crimen de la década. Se conoció como la masacre de San Valentín. Capone estaba en Florida ese día, con una coartada perfecta. Nunca fue acusado. Nadie lo fue. Pero a partir de ese momento, Al Capone dejó de ser un problema de Chicago y se convirtió en un problema nacional. La presión llegó hasta la Casa Blanca y el presidente Herbert Hoover, según los relatos de la época, dio una instrucción muy concreta a su gabinete. Quería a ese hombre en la cárcel. Y el gobierno federal montó entonces 2 operaciones distintas y paralelas para conseguirlo. Antes de continuar, conviene entender por qué eso era tan difícil, porque explica todo lo que viene después.
Al Capone no era un delincuente al que faltaran pruebas. Era un delincuente contra el que las pruebas no servían. Piénsalo así. Para condenar a un hombre por asesinato, hacen falta testigos. En Chicago, los testigos contra la organización tenían 3 destinos posibles. Se retractaban, desaparecían o morían antes del juicio. Está documentado el caso de personas que declararon una cosa ante la policía y la contraria ante el tribunal, y de otras que sencillamente no llegaron a declarar. Para condenarlo por contrabando de alcohol, hacía falta situarlo físicamente en una operación. Y Capone jamás estaba. No conducía camiones, no entraba en cervecerías, no firmaba pedidos. Otros hacían todo eso, y si caían, iban a prisión sin decir una palabra, porque sus familias quedaban cubiertas. Para condenarlo por dirigir una organización criminal, no existía todavía la herramienta legal. Las leyes que permiten procesar una estructura entera, y no delito por delito, no se aprobarían hasta 40 años después. Y en cuanto a la corrupción, el problema era circular. Para investigar a los policías comprados hacía falta usar policías, y no había manera de saber cuáles estaban limpios. Ese era el rompecabezas que tenía delante el gobierno federal en 1929. Y las 2 soluciones que se ensayaron fueron radicalmente distintas entre sí. Una de ellas es la que todo el mundo conoce. La otra es la que funcionó. Eliot Ness no encajaba en nada de lo que acabas de leer. Nació en Chicago el 19 de abril de 1903, el menor de 5 hermanos, en una familia de inmigrantes noruegos. Su padre tenía una panadería en el barrio de Kensington, en el sur de la ciudad, y la familia era lo que en Estados Unidos se llama de clase media trabajadora, sin lujos, sin miseria, con una ética de esfuerzo y respetabilidad muy marcada. Ness fue un niño tranquilo y lector. No era un tipo duro de barrio, no venía de la calle, no tenía historias de peleas ni de infancia difícil. Estudió en la Universidad de Chicago y se graduó en 1925 en Administración de Empresas y Derecho. Su primer trabajo fue investigar historiales de crédito para una empresa financiera, revisar papeles, comprobar datos, evaluar si alguien merecía un préstamo. Es difícil imaginar un currículum menos parecido al del héroe de acción en que lo convertirían después. Lo que lo empujó hacia la ley fue, en parte, una relación familiar. Su cuñado, Alexander Jamie, era agente federal, y a través de él, Ness empezó a interesarse por ese mundo. Estudió criminología y en 1927 entró en la oficina de prohibición. Físicamente tampoco impresionaba. Era de estatura media, delgado, con cara de estudiante. Vestía traje y sombrero como cualquier oficinista de la época. Los que lo conocieron lo describían como educado, reservado y sorprendentemente tímido en el trato personal. Pero tenía 2 cosas. La primera era una obsesión con la honestidad, que en la Chicago de esos años resultaba casi patológica. Ness no aceptaba dinero. Y no es que se resistiera heroicamente a la tentación, es que le parecía inconcebible. Sus compañeros contaban que se ponía físicamente incómodo cuando alguien insinuaba un arreglo. La segunda era una comprensión temprana de algo que a la mayoría de los policías de la época no se le ocurría: la importancia de la prensa. Ness entendió desde muy joven que un caso ganado en el juzgado y desconocido para el público sirve de poco, mientras que un caso mediano, bien contado en los periódicos, genera presión política, presupuesto y protección. Cultivó relaciones con periodistas de Chicago desde sus primeros años. Les avisaba de las redadas. Se aseguraba de que hubiera fotógrafos. Eso
que después se le criticaría mucho, era en ese momento una decisión táctica inteligente. Y también, hay que decirlo, una forma de protección personal. A un agente cuyo nombre sale cada semana en los periódicos es mucho más caro y mucho más peligroso matarlo. En 1929, con 26 años, Eliot Ness recibió el encargo que cambiaría su vida. Y hay un detalle en su biografía que suele pasarse por alto y que explica mucho de lo que fue después. Ness creció en el sur de Chicago durante los años 10 y 20, es decir, creció viendo la ciudad de la prohibición desde dentro, siendo un adolescente y luego un universitario. Vio cómo el barrio donde su padre tenía la panadería cambiaba. Vio a comerciantes conocidos pagando cuotas. Vio policías que todo el mundo sabía a quién respondían. No llegó a Chicago desde fuera para limpiarla. Era de ahí. Y esa es probablemente la razón por la que el asunto le importaba de una manera que no era solo profesional. Su hermana mayor estaba casada con un agente federal, y en las cenas familiares de los Ness se hablaba de casos, de detenciones y de corrupción con la naturalidad con la que en otras casas se hablaba de fútbol. Ese fue su ambiente formativo. El Departamento de Justicia decidió crear una unidad especial dentro de la Oficina de Prohibición, dedicada exclusivamente a atacar la infraestructura del alcohol ilegal de Capone, las cervecerías, las destilerías, los almacenes, los camiones. La idea no era detener a Capone. La idea era hacerle sangrar económicamente. Y para dirigirla, eligieron a Ness, que era joven, no tenía historial de corrupción y venía sin ataduras dentro del cuerpo. Su primera tarea fue la más importante de todas, y fue puramente administrativa. Ness pidió los expedientes personales de todos los agentes disponibles y los revisó uno por uno. Buscaba hombres solteros o sin grandes cargas familiares, jóvenes, con buenos historiales y sin ninguna mancha. Descartó a decenas. Al final, se quedó con un grupo muy reducido. Las cifras varían según la fuente, pero se habla de entre 9 y 11 hombres. Ese equipo diminuto, 11 hombres contra una organización con miles de empleados y media ciudad comprada, es el origen de toda la leyenda. Conviene decir quiénes eran, porque en la ficción son un grupo indistinguible de hombres con sombrero, y en la realidad eran personas concretas con habilidades concretas. Había especialistas en intervenir teléfonos, en una época en la que esa tecnología era nueva y delicada. Había hombres elegidos por su capacidad de conducir en persecuciones. Había algunos seleccionados sencillamente porque era fuerte y podía forzar puertas. Y había un par de ellos con un talento que resultó decisivo. Sabían pasar desapercibidos en un bar y escuchar. Ninguno era famoso. Ninguno pretendía serlo. Varios de ellos siguieron trabajando en la administración federal durante décadas después, en puestos anónimos, y murieron sin que nadie escribiera una línea sobre ellos. Y hay un dato que cuesta creer. En un país donde miles de agentes de la prohibición fueron procesados por corrupción durante aquellos años, no consta que ninguno de este grupo aceptara jamás un solo dólar. Y el apodo llegó pronto. El nombre nació de un intento de soborno. Según el relato que Ness contaría después, poco tiempo después de formar el equipo, un hombre de la organización se presentó ante uno de sus agentes y le ofreció dinero. Una cantidad importante. La respuesta fue negativa. Se insistió. Se subió la cifra. La respuesta siguió siendo negativa. Cuando la prensa de Chicago se enteró de que existía un grupo de agentes federales que rechazaba el dinero de Capone, los periodistas les pusieron un nombre que era casi una broma en aquella ciudad: Los Intocables.
El nombre se pegó, y con razón. En el Chicago de 1930, un policía que no se dejaba comprar era una rareza digna de titular. Ahora bien, ¿qué hacían realmente? Su trabajo era más aburrido y más físico de lo que las películas muestran. Consistía básicamente en encontrar y destruir instalaciones. El primer paso era la información. Ness consiguió autorización para intervenir teléfonos, algo que en la época era una herramienta nueva, y montó escuchas en oficinas vinculadas a la organización. Sus hombres pasaban semanas siguiendo camiones, anotando matrículas, cartografiando rutas y localizando almacenes. El segundo paso era la redada. Y ahí, Ness introdujo la idea por la que más se le recuerda visualmente. Hizo blindar un camión de plataforma y le montó delante una enorme pieza de acero, convirtiéndolo en un ariete. Con eso, en lugar de negociar con puertas reforzadas y candados, sus hombres simplemente atravesaban la pared del almacén y entraban con el vehículo dentro. El tercer paso era la destrucción. Barriles reventados a hachazos, alambiques desmontados, tuberías cortadas, cerveza corriendo por el suelo. Y el cuarto paso, el que Ness nunca olvidaba, era la prensa. Los fotógrafos estaban avisados. Al día siguiente, los periódicos de Chicago publicaban imágenes de agentes federales destrozando la propiedad de Al Capone. ¿Funcionó? Sí, y conviene reconocerlo, porque la corrección de la leyenda no debe convertirse en injusticia. Durante 1930 y 1931, la unidad de Ness cerró decenas de instalaciones. Las estimaciones sobre el daño económico varían mucho según la fuente, pero se habla de pérdidas de millones de dólares para la organización, más los costes de reconstruir y reubicar cada operación destruida. Y hubo un efecto que fue incluso más importante que el dinero: el efecto psicológico. Por primera vez en años, existía un grupo de policías al que Capone no podía comprar ni detener. Cada redada era una humillación pública. La prensa lo recogía. La organización parecía por primera vez vulnerable. Ness recibió amenazas de muerte. Un amigo suyo, un compañero cercano, fue asesinado durante ese periodo. En una ocasión, su coche fue saboteado. Vivía cambiando de domicilio. Nada de eso es leyenda. Ocurrió, y el riesgo era real. Pero hay que decir con la misma claridad lo que no hicieron. Los intocables no reunieron pruebas contra Al Capone. Ellos destruían cervecerías. Y una cervecería destruida no es un caso judicial contra un hombre que no aparece en ningún papel, que no firma nada, que no tiene cuentas bancarias a su nombre y que jamás ha estado presente en ninguna de esas instalaciones. Se preparó un caso federal por violación de las leyes de prohibición basado en el trabajo de la unidad, con miles de cargos. Ese caso existió, pero nunca llegó a juicio, porque para cuando estuvo listo, Capone ya había sido condenado por otra cosa completamente distinta, y esa otra cosa la construyó, al mismo tiempo, en otro edificio de Chicago, un hombre que no llevaba pistola. Se llamaba Frank Wilson. Era contador. Trabajaba en la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro, bajo la dirección de un hombre llamado Elmer Eyre. Y su trabajo consistía en algo que suena tan aburrido, que durante décadas quedó fuera de todas las películas: demostrar que la gente ganaba dinero y no lo declaraba. Wilson usaba lentes gruesos. Era metódico hasta la exasperación. Podía pasar semanas revisando libros de contabilidad ajenos. Sus compañeros decían que no se cansaba nunca y que no se aburría nunca. Y ese hombre, con esa herramienta, hizo lo que ningún policía de Chicago había conseguido en una década. La idea era jurídicamente brillante
y venía respaldada por un fallo del Tribunal Supremo de 1927 que establecía algo decisivo. Los ingresos obtenidos ilegalmente también tributan. Es decir, que un delincuente está obligado a declarar el dinero que gana delinquiendo. Eso abría una puerta enorme. Para condenar a Capone por asesinato, hacían falta testigos, y los testigos morían o se retractaban. Para condenarlo por contrabando, hacía falta situarlo físicamente en una operación, y él nunca estaba. Pero para condenarlo por evasión fiscal, solo hacía falta demostrar dos cosas: que tenía ingresos y que no los declaraba. El problema es que demostrar la primera era casi imposible, porque Al Capone había construido una vida financiera fantasma. No tenía cuentas bancarias a su nombre, no tenía propiedades a su nombre, no firmaba documentos, no emitía cheques, pagaba todo en efectivo. Su casa estaba a nombre de su esposa, los coches a nombre de terceros. Sobre el papel, Al Capone no tenía absolutamente nada y por lo tanto no ganaba nada. Y ahí empezó el trabajo de Wilson, que duró años y que consistió en algo tan poco cinematográfico que resulta casi cómico: buscar papeles. Su equipo revisó registros de propiedad, rastreó giros telegráficos, analizó los recibos de las tiendas de lujo donde Capone compraba, porque un hombre sin ingresos que encarga docenas de trajes hechos a medida y muebles caros deja rastro en las contabilidades de los comercios. Estudió facturas de hoteles, revisó gastos de teléfono y encontró el hilo decisivo en un lugar inesperado. Durante una redada anterior en un local de apuestas de Cícero, la policía se había incautado de unos libros de contabilidad. Nadie les había prestado demasiada atención. Wilson los recuperó y los estudió. Ahí estaban las cuentas de la operación, con los beneficios y con las iniciales de las personas que recibían los repartos. Wilson dedicó meses a identificar la letra, rastrear al contable que había escrito esos libros y localizarlo. Ese contable, un hombre llamado Leslie Shumway, fue encontrado en Miami. Wilson lo abordó y le planteó una elección muy sencilla. Podía declarar bajo protección federal o podía volver a Chicago y explicarle a la organización por qué el gobierno tenía sus libros. Shumway aceptó declarar, y con él otros testigos de bajo nivel fueron cayendo. El riesgo fue real. Se documentaron amenazas contra Wilson y su equipo, y en un momento del proceso llegó información de que se habían contratado pistoleros para eliminarlo. Wilson no se movió del caso. En junio de 1931, Al Capone fue acusado formalmente de evasión de impuestos. Vale la pena detenerse en lo que Wilson tuvo que probar exactamente, porque explica por qué tardó años. No bastaba con demostrar que Capone gastaba mucho dinero. Eso, jurídicamente, no prueba nada. Un hombre puede gastar lo que le regalan, lo que le prestan o lo que ahorró antes. Wilson tenía que establecer una cadena completa, que existía un negocio, que ese negocio producía beneficios concretos, que esos beneficios se repartían entre personas concretas y que una de esas personas era Al Capone. Los libros de contabilidad incautados en Cícero le dieron los 3 primeros eslabones. El cuarto, el que conectaba las iniciales de un cuaderno con un hombre de carne y hueso, fue el que costó años y el que exigió convencer a testigos aterrorizados. Y hay un elemento más que suele omitirse. La propia defensa de Capone cometió un error decisivo. Años antes, sus abogados habían enviado una carta al fisco intentando negociar el pago de impuestos atrasados en un intento de cerrar el asunto por la vía administrativa. Esa carta reconocía por escrito que Al Capone tenía ingresos. La fiscalía la usó en el juicio. Hubo un intento de acuerdo. Los abogados de Capone negociaron una declaración de culpabilidad a cambio de una condena corta, de un par de años, y Capone salió de la reunión convencido de que el asunto estaba cerrado.
Llegó a comentarlo públicamente. El juez lo rechazó. Le dijo que él no estaba obligado a aceptar ningún acuerdo previo y que decidiría la pena según su criterio. El juicio empezó en octubre de 1931 y ahí ocurrió el último movimiento inteligente del proceso. El juez, sospechando que el jurado podíamos haber sido manipulado, ordenó en el último momento intercambiar el jurado completo con el de otro caso que se juzgaba en la misma sede. El 17 de octubre de 1931, Al Capone fue declarado culpable. 11 años de prisión federal, multas y costas. Tenía 32 años. Y ahora la pregunta que da título a este documental: ¿dónde estaba Eliot Ness en todo esto? No estaba. Su unidad trabajaba en un caso distinto, por violaciones de la ley de prohibición, que iba en paralelo y que jamás llegó a los tribunales porque el caso fiscal llegó primero. Ness no reunió las pruebas contables. Ness no localizó a los testigos. Ness no declaró en ese juicio. Su participación real y documentada en la caída de Capone fue mucho más modesta. Sus redadas presionaron económicamente a la organización. Generaron ruido público que ayudó a mantener la presión política, y él formó parte del operativo de seguridad que escoltó a Capone al tribunal. Eso es todo. Y aquí conviene ser justo con los dos lados, porque es la única manera honesta de contar esto. Frank Wilson hizo el trabajo que metió a Capone en la cárcel. Es una injusticia histórica que su nombre no lo conozca nadie y que el crédito se lo haya llevado otro hombre durante 80 años. Pero Eliot Ness tampoco mintió sobre eso. Al menos no al principio, y su trabajo tuvo valor propio. Rechazar el dinero de Capone en el Chicago de 1930 era una decisión que podía costar la vida, y él y sus hombres la tomaron todos los días durante 2 años. El problema no fue lo que Ness hizo, el problema fue lo que se contó después, y para entender cómo se construyó esa versión, hay que llegar hasta 1957. Pero antes hay que contar la parte que nadie cuenta. ¿Qué hizo Eliot Ness durante los 25 años siguientes? Porque ahí está su verdadera obra y también su verdadera caída. Cuando la prohibición fue derogada en 1933, toda la unidad de Ness se quedó sin sentido de un día para otro. El alcohol volvía a ser legal. Los intocables dejaron de ser necesarios. Ness pasó un par de años en trabajos federales menores, incluida una etapa persiguiendo destilerías ilegales en zonas rurales del sur del país. Un empleo tan poco glamoroso como suena. Y en 1935 recibió una oferta que cambió su vida. El alcalde de Cleveland, Ohio, lo llamó para ofrecerle el puesto de director de seguridad pública de la ciudad. Era un cargo enorme, mando sobre el departamento de policía y sobre el de bomberos, con autoridad directa para reorganizarlos. Ness tenía 32 años. Aceptó. Y aquí empieza la parte de su vida que ninguna película ha contado nunca, y que es, sin comparación, la más importante de todas. Cleveland en 1935 era una ciudad industrial grande, golpeada duramente por la depresión, con un departamento de policía profundamente corrompido y una presencia del crimen organizado en los sindicatos y en el juego que llevaba décadas asentada. Y lo que Eliot Ness hizo en los 6 años siguientes fue transformar esa ciudad. Empezó por lo más difícil, la propia policía. Ness montó una unidad interna de investigación y se dedicó, sistemáticamente, a investigar a sus propios agentes. En 2 años, esa operación terminó con más de una decena de policías procesados, entre ellos oficiales de alto rango, y con centenares de expedientes disciplinarios, dimisiones y ceses. Fue una purga profunda y públicamente dolorosa.
Al mismo tiempo, modernizó el cuerpo con una mentalidad que hoy parece obvia, y entonces no lo era. Introdujo formación específica para los agentes. Reorganizó las patrullas por criterios de eficiencia. Creó una unidad especializada en delitos de tráfico y, sobre todo, se obsesionó con un problema del que ningún policía célebre quería ocuparse: los accidentes de tráfico. Cleveland tenía una de las tasas de mortalidad en carretera más altas del país. Ness montó un programa que combinaba señalización, educación vial, controles y patrullas específicas. Bajo su gestión, las muertes por accidente en la ciudad cayeron de forma tan marcada que Cleveland pasó a ser citada como ejemplo nacional de seguridad vial. No es una hazaña de película. Es de las cosas más útiles que hizo cualquier funcionario estadounidense de esa década. También fue tras el crimen organizado, y ahí tuvo éxitos reales. Consiguió condenas contra figuras del AMPA local y desmanteló operaciones de juego ilegal. Y se enfrentó a los sindicatos controlados por elementos criminales, logrando procesar a dirigentes que extorsionaban a empresas de la construcción. Y hubo algo más, que dice mucho sobre él y que casi nadie menciona. Se metió en el problema de la delincuencia juvenil. Ness impulsó programas para muchachos de barrios pobres, apoyó la creación de clubes juveniles y defendió públicamente la idea de que a los adolescentes que delinquían había que darles alternativas en lugar de simplemente encerrarlos. En 1935, esa era una posición notablemente adelantada. Durante esos años, Eliot Ness fue una figura pública muy respetada en Ohio. Los periódicos locales lo trataban como un reformador ejemplar. Se hablaba de él como posible candidato a cargos más altos. Fue, sin ninguna duda, la mejor etapa de su vida profesional. Un dato para dimensionarlo. Cuando Ness llegó a Cleveland en 1935, la ciudad tenía una reputación tan mala en materia de seguridad que se la citaba junto a Chicago como ejemplo de descontrol urbano. 6 años después, el modelo de gestión policial de Cleveland era estudiado por otros departamentos del país y varias de sus reformas administrativas fueron copiadas en otras ciudades. Ninguna película ha contado eso, y probablemente ninguna lo hará, porque una reforma administrativa no se puede filmar. Y en medio de todo eso, se topó con el caso que lo persiguió hasta el final. Entre 1935 y 1938, en Cleveland aparecieron cuerpos. Los primeros fueron encontrados en una zona degradada de la ciudad conocida como Kingsbury Run, un barranco industrial atravesado por vías de tren, donde durante la Depresión se habían instalado campamentos improvisados de gente sin hogar. Las víctimas eran, en su mayoría, personas de las que nadie preguntaba. Hombres y mujeres sin domicilio fijo, sin familia cercana, sin trabajo. Personas que en plena depresión se movían de ciudad en ciudad y cuya desaparición no generaba ni una denuncia. La prensa bautizó al responsable como el carnicero de Kingsbury Run. El número oficial de víctimas atribuidas es de 12. Aunque distintos investigadores han sugerido que podrían ser más. La mayoría nunca fueron identificadas. Solo 2 de las 12 recibieron nombre. Y ese fue exactamente el problema. Cuando no sabes quién es la víctima, no puedes reconstruir sus últimos días, no puedes buscar a sus conocidos, no puedes encontrar el punto donde su vida se cruzó con la del asesino. La investigación se queda sin el hilo básico del que tirar. Ness se implicó personalmente en el caso, y la presión pública fue enorme. Cleveland vivió años de miedo real. La prensa nacional cubrió los hallazgos. Se movilizaron recursos considerables. No sirvió de nada.
Hubo un sospechoso principal, un médico de familia acomodada con antecedentes de problemas psiquiátricos, al que Ness interrogó personalmente y del que quedó convencido. Nunca hubo pruebas suficientes para acusarlo. El hombre fue internado en una institución psiquiátrica por otras razones y murió años después sin que se estableciera nada. Y en agosto de 1938, Eliot Ness tomó la decisión más discutida de toda su carrera. Después de que aparecieran 2 cuerpos más, y bajo una presión política y mediática insoportable, Ness ordenó una operación en los campamentos de personas sin hogar de Kingsbury Run. Se realizaron detenciones para tomar huellas dactilares e identificar a la población flotante de la zona. Y después, las chabolas fueron incendiadas. La justificación oficial era doble: identificar a posibles víctimas futuras y eliminar el entorno donde el asesino encontraba a personas invisibles. La realidad es que Eliot Ness ordenó quemar las casas improvisadas de gente que no tenía absolutamente nada en mitad de la Gran Depresión, para intentar atrapar a un asesino al que de todos modos no atrapó. Aquello dañó su reputación gravemente. Los periódicos que lo habían tratado como un reformador lo criticaron con dureza. Y no era una crítica injusta. Fue una medida desesperada contra las personas más vulnerables de la ciudad. Los asesinatos cesaron después de 1938. Nunca se supo por qué. El caso sigue oficialmente sin resolver, casi 90 años después. Y hay una dimensión de este caso que merece decirse, porque es la parte que la ciudad tardó décadas en reconocer. Las víctimas del carnicero fueron elegidas precisamente porque no importaban. Personas sin hogar, sin documentos, sin nadie que preguntara por ellas. En plena depresión, con millones de estadounidenses desplazados buscando trabajo de ciudad en ciudad, existía una población entera de gente invisible. El asesino entendió eso perfectamente. Y por eso, durante 3 años, pudo matar a una docena de personas en una gran ciudad estadounidense y salir impune. De las 12 víctimas, 10 siguen sin nombre hasta hoy. Están enterradas bajo números, y para Ness fue algo más que un fracaso profesional. Fue el primer golpe real a la imagen que tenía de sí mismo. Hasta entonces había sido el hombre que hacía lo correcto y ganaba. En Kingsbury Run hizo algo cuestionable y aún así perdió. En los años siguientes, la vida personal de Eliot Ness se fue desordenando. Su primer matrimonio se rompió en 1938. Se volvió a casar poco después. Ese segundo matrimonio también terminó años más tarde. Se casó una tercera vez y empezó a beber. Sus contemporáneos lo describían como un hombre sociable, que disfrutaba de los bares y de las fiestas, y que con los años fue cruzando la línea entre lo uno y lo otro. En una ciudad donde era una figura pública conocida, y en un puesto que exigía una autoridad moral absoluta sobre un cuerpo de policía al que él mismo había purgado, ese hábito era una bomba de relojería. Explotó en la madrugada del 5 de marzo de 1942. Ness volvía a casa en su coche después de una noche fuera, acompañado por su segunda esposa. Las calles estaban heladas. En un cruce chocó contra otro vehículo. El otro conductor resultó herido, aunque no de gravedad. Y Eliot Ness se marchó del lugar. Se detuvo brevemente, según la reconstrucción posterior, intercambió alguna palabra y siguió su camino sin dar sus datos completos ni esperar a la policía. El otro conductor apuntó parte de la matrícula. Cuando la prensa lo publicó, el escándalo fue devastador, y no por la magnitud del accidente, que era menor, sino por lo que representaba. El director de seguridad pública de Cleveland, el hombre que había procesado a decenas de sus propios policías por corrupción,
el símbolo de la integridad de la ciudad, había tenido un accidente después de una noche bebiendo y se había ido del lugar. Nunca se pudo probar formalmente que condujera bajo los efectos del alcohol porque no hubo prueba en el momento, pero eso apenas importó. Ness dimitió unas semanas después, y conviene entender por qué ese episodio, que en otro hombre habría sido un tropiezo recuperable, en él fue definitivo. Toda la autoridad de Eliot Ness estaba construida sobre una sola cosa, que él no hacía lo que hacían los demás. No cobraba, no negociaba, no se escondía. Esa era su única credencial, y era la razón por la que había podido procesar a decenas de policías de su propio departamento. Un hombre que gobierna por competencia técnica puede permitirse un error personal. Un hombre que gobierna por autoridad moral, no. En el momento en que se supo que se había marchado de un accidente después de una noche bebiendo, cada uno de los policías a los que había investigado tuvo su respuesta. Y él lo sabía. Por eso dimitió sin pelear. Tenía 38 años, y su carrera pública, en la práctica, había terminado ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en un programa federal relacionado con la salud pública y el control de enfermedades venéreas en zonas cercanas a instalaciones militares. Era un trabajo útil, serio y absolutamente anónimo. Después pasó al sector privado, y ahí fue donde todo se hundió del todo. En 1947, Eliot Ness hizo un último intento de volver a la vida pública. Se presentó como candidato a mayor, alcalde de Cleveland. Fue una campaña desastrosa. Ness no era un político. No sabía hablar en mítines, no conectaba con el público en grandes espacios y no tenía maquinaria electoral. Su oponente le sacó ventaja desde el principio y utilizó contra él lo previsible: el accidente, los rumores sobre su forma de beber, sus 2 divorcios. Perdió por una diferencia aplastante, obtuvo menos de 1/3 de los votos. Aquella derrota lo dejó sin nada, sin cargo público, sin proyecto, y con la imagen de sí mismo definitivamente rota. Los años siguientes fueron una sucesión de negocios que salieron mal. Se metió en una empresa de importación y exportación que no funcionó. Se metió en otra que tampoco. Trabajó en distintos puestos ejecutivos que no duraron. Y en 1956 terminó en Coudersport, Pensilvania, un pueblo pequeño de montaña, como directivo de una empresa que fabricaba papel especial para cheques, diseñado para dificultar las falsificaciones. La empresa iba mal. Muy mal. Los sueldos se retrasaban. Inés había invertido dinero propio. Vivía en una casa alquilada con su tercera esposa y su hijo adoptado. Se movía por el pueblo caminando. Bebía todos los días. Los vecinos lo recordaban como un hombre amable, algo triste, que a veces contaba historias sobre Al Capone que la gente escuchaba con cortesía y sin creerse del todo. Ahí, en ese pueblo, ocurrió lo único que salvaría su nombre. Un periodista deportivo llamado Oscar Frehley conoció a Ness a través de un contacto común y le propuso escribir un libro sobre sus años en Chicago. Ness aceptó, sobre todo porque necesitaba el dinero. Trabajaron juntos durante meses. Ness le contaba sus recuerdos y Frehley los ordenaba, los estructuraba y, según prácticamente todos los historiadores que han estudiado el caso después, los adornaba considerablemente. Frehley era un escritor de estilo popular y sabía qué vende un libro. Y lo que vende es un héroe frente a un villano. En su manuscrito, la unidad de Ness pasó a ser el elemento decisivo en la caída de Al Capone. Se añadieron enfrentamientos personales entre los 2 hombres que no están documentados y se dramatizaron episodios enteros. Ness leyó el manuscrito y aprobó su publicación.
Esa es la parte incómoda de esta historia, y hay que decirla. Él dio el visto bueno. Necesitaba el dinero y no corrigió las exageraciones. El libro se tituló Los Intocables. El 16 de mayo de 1957, semanas antes de que se publicara, Eliot Ness murió de un ataque al corazón en la cocina de su casa alquilada, a los 54 años. Estaba arruinado. Su patrimonio, según los registros, era de menos de $1.000, con deudas por encima de esa cifra. Su muerte no fue noticia nacional. Un periódico local dio la información. Nada más. Sus últimos meses en Coudersport tienen detalles que resultan difíciles de leer. Los vecinos que lo trataron lo recordaban intentando vender acciones de su empresa a gente del pueblo, con un entusiasmo que ya no convencía a nadie. Un antiguo compañero contó que Ness le pidió prestado dinero para gasolina. En un momento tuvo que vender su coche. Y hay un dato que dice más que todo lo anterior. El día en que murió, Eliot Ness estaba esperando el pago de un anticipo por el libro que aún no se había publicado. Ese dinero llegó después. No lo vio. 4 meses después, el libro salió a la venta y todo cambió. Los Intocables se convirtió en un éxito inmediato. Vendió cientos de miles de ejemplares en poco tiempo y millones a lo largo de los años. Y lo que ocurrió después es difícil de exagerar. En 1959, la cadena de televisión ABC estrenó una serie basada en el libro con Robert Stack en el papel de Eliot Ness. Fue un éxito enorme. 4 temporadas, más de 100 episodios, premios y un fenómeno cultural que definió la imagen que Estados Unidos entero tenía de la prohibición. En la serie, Ness era un héroe de mandíbula cuadrada, con gabardina y sombrero, que se enfrentaba a Capone semana tras semana en tiroteos que jamás ocurrieron. Los descendientes de familias italoamericanas protestaron públicamente por el retrato que hacía de su comunidad. La familia Capone llegó a emprender acciones legales. Nada de eso frenó al programa. En 1987 llegó la película de Brian De Palma, con Kevin Costner como Ness, Robert De Niro como Capone y Sean Connery en el papel de un policía veterano llamado Malone. Ese personaje, Malone, uno de los más queridos de la película, no existió jamás. Es una invención completa. La película fue un éxito mundial y Sean Connery ganó el Oscar al mejor actor de reparto por interpretar a un hombre que nunca existió, en una historia sobre un caso que se resolvió de otra manera. Después vino una nueva serie, en los años 90. Después videojuegos, cómics, documentales, tours turísticos por Chicago que recorren lugares vinculados a los Intocables. Y en algún momento de todo eso, la ficción se comió a la historia. Hoy, si preguntas en cualquier país del mundo quién derrotó a Al Capone, la respuesta mayoritaria será Eliot Ness. Frank Wilson no aparecerá en ninguna respuesta. Y esto plantea una pregunta que va más allá de este documental. Porque la versión falsa no fue un accidente. Es que la verdad no funciona como relato. Un joven íntegro con un puñado de hombres leales enfrentándose al criminal más poderoso del país, con tiroteos, camiones blindados y traiciones. Es una historia perfecta. Tiene héroe, tiene villano, tiene acción y tiene un final donde el bien gana. Un contador con lentes gruesos, revisando durante 3 años libros de contabilidad incautados y facturas de sastrería, hasta demostrar que un hombre no declaró sus ingresos. No lo es. Nadie hace una serie de 4 temporadas sobre eso. Y así, durante casi 70 años, un país entero ha recordado el mito y ha olvidado el trabajo.
Frank Wilson, mientras tanto, tuvo una carrera que ningún guionista consideró interesante. Siguió en el Departamento del Tesoro y llegó a dirigir el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el organismo encargado de proteger al presidente, cargo que ocupó durante 9 años. Bajo su dirección, se modernizaron los protocolos de protección presidencial y se combatieron redes de falsificación de moneda a gran escala. Murió en 1970, a los 78 años, con una carrera pública impecable y un reconocimiento profesional considerable dentro de su ámbito. Fuera de ese ámbito, prácticamente nadie sabía quién era, y sigue sin saberlo. Wilson escribió sus memorias. Se vendieron discretamente y hoy son un libro difícil de encontrar. Ness aprobó un libro escrito por un periodista deportivo que le puso en la boca cosas que no había hecho, y ese libro vendió millones. Los dos hombres trabajaron en la misma ciudad, contra el mismo objetivo, en los mismos años. Uno ganó el caso, el otro ganó la historia. Entonces, ¿quién fue realmente Eliot Ness? Ni el héroe de la película ni el impostor que algunos han querido ver después, cuando la corrección del mito se convirtió en moda y se pasó al extremo contrario. Fue un hombre real, con logros reales y con fracasos reales. Lo que hizo de verdad, y que nadie discute. Formó y dirigió una unidad de agentes que rechazó sistemáticamente el dinero de la organización criminal más rica de Estados Unidos, en una ciudad donde prácticamente todo el mundo lo aceptaba. Eso, en el Chicago de 1930, era una decisión que se tomaba cada día sabiendo lo que podía costar. Sus redadas causaron un daño económico considerable a la organización de Capone y demostraron públicamente que era vulnerable. Y después hizo algo mucho más importante que nadie recuerda. Reformó de arriba abajo el departamento de policía de una gran ciudad estadounidense. Procesó a sus propios agentes corruptos, se enfrentó a los sindicatos infiltrados por el AMPA, redujo drásticamente la mortalidad en las carreteras de Cleveland y defendió programas para adolescentes en riesgo cuando casi nadie hablaba de eso. Lo que no hizo. No derrotó a Al Capone. No reunió las pruebas que lo condenaron. No declaró en su juicio. No tuvo enfrentamientos personales con él. La caída de Capone fue obra de Frank Wilson y del equipo de Elmer Airey, con papeles, testigos protegidos y 3 años de trabajo administrativo. Y lo que hizo mal. Ordenó quemar los campamentos de personas sin hogar de Kingsbury Run, mientras perseguía a un asesino que nunca atrapó. Bebió hasta que le costó la carrera. Se fue del lugar de un accidente y aprobó un libro que exageraba sus propios logros porque necesitaba el dinero. Esa suma, y no otra, es Eliot Ness. Hay una última imagen que resume esta historia entera. En 1997, 40 años después de su muerte, se organizó en Cleveland una ceremonia para depositar sus cenizas que la familia había conservado en un lago del cementerio de Lake View, junto a las de su tercera esposa y su hijo. Al acto asistieron autoridades de la ciudad, policías uniformados y periodistas. Se pronunciaron discursos sobre su integridad. Hubo cobertura nacional. El hombre que murió en una cocina de Pensilvania sin que nadie escribiera una línea sobre él recibió, 4 décadas más tarde, el funeral público que no tuvo. Y esa es, en el fondo, la lección más incómoda de todo este documental. Porque hay una pregunta que este documental no puede evitar, y es esta. ¿Mintió Eliot Ness? La respuesta honesta es que no exactamente, y que eso lo hace peor. En sus años de servicio, Ness no reclamó nunca públicamente el mérito de haber condenado a Capone. Los informes que redactó describen lo que su unidad hizo, que era destruir instalaciones, y no pretenden otra cosa.
Los periodistas de la época sabían perfectamente que el caso lo había ganado el fisco. Los periódicos de 1931 lo publicaron así. Lo que ocurrió fue algo más lento y más humano. Un hombre arruinado, a los 53 años, con una carrera fracasada y deudas, se sentó a contarle a un escritor los mejores años de su vida. Y esos recuerdos, contados 25 años después por alguien que necesitaba que esos años hubieran significado algo, crecieron. Después un profesional del entretenimiento los ordenó para que vendieran. Después la televisión los amplificó. Después el cine los convirtió en canon. Nadie tuvo que mentir del todo. Bastó con que cada eslabón exagerara un poco. Eliot Ness pasó su vida entera intentando ser exactamente lo que decía ser. Fue, con todos sus defectos, un hombre que no se dejó comprar en un lugar y en un momento en que dejarse comprar era lo normal y lo seguro. Y aún así, la fama que consiguió no fue por eso. Fue famoso por algo que no hizo, gracias a un libro que aprobó por necesidad, 4 meses después de estar muerto. Murió pensando que había fracasado. Y probablemente, según sus propios criterios, tenía razón. Lo que no podía saber es que su nombre iba a durar más que el de casi todos los hombres que lo derrotaron en vida. Si te gustó este documental, en el canal encontrarás las historias completas de los imperios criminales más poderosos del mundo. Cómo terminó cada jefe del imperio de Al Capone, de la familia Gambino, de las 5 familias de Nueva York y de la mafia siciliana. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima historia ya está en camino.